Bueno amigos, esta es la tercera parte del vídeo de acupuntura. Como decía en el anterior, bueno, pues me está pidiendo una tercera parte para seguir hablando de ese enchufarte a esa, digamos, a esa ciencia, esa enseñanza, esa sabiduría que digamos que puede estar en el aire o está aquí con nosotros. Si otros accedieron a ella, cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Ahí lo más importante es que estés en tono con esa medicina, con esa fuente de esa medicina que está ahí siempre viva. ¿Por qué está ahí siempre viva? Dicen los que saben que el tiempo no existe. El presente, pasado, futuro no existe. Es un presente continuo. Nosotros tenemos el reloj que nos marca este tiempo y nos marca el tiempo también el sol, el ritmo circadiano de 24 horas de sol, noche, día, noche, pero los que saben dicen que no existe tiempo. Bueno, pues entonces uno se puede nutrir de esa sabiduría así como así. El tema es que ahora en este tiempo parece que la gente que se dedica a la medicina natural quiere instruirse de protocolos o técnicas, olvidándose de aquello de ciencia, técnica y arte. Y luego de la cuarta, que nadie habla de ella, que es esa espíritu, alma. Entonces nos podemos conectar, yo lo sé por mí, que me puedo conectar en cualquier momento. Digo, a ver, ¿qué pensaría? Ya he explicado, ¿no? ¿Qué pensaría este tal? Recuerdo hace ya unos años, en 2011 más o menos, hicimos, me apetecía un montón en la consulta antigua que tenía en Plaza Manuel Becerra, hice un curso para médicos y no médicos y enfermeros. Venía también una mujer veterinaria que fue antigua paciente y se llamaba el acupuntor original. Entonces yo decía, ¿cómo pensaría ese acupuntor original? El primer acupuntor, vamos a pensar juntos. Entonces yo creo que salió un curso muy bonito. Hablamos de todo lo que teníamos que hablar, que principalmente eran los órganos y su meridiano, sin hablar de puntos, porque todo esto ya es muy farragoso. Necesitábamos un año entero. Y luego ese sentido biológico del que hablaban los antiguos, que era cada uno de sus órganos. El sentido del pulmón, el sentido del hígado, cada uno de los órganos. Y con un espíritu muy abierto de qué pensarían estos hombres, cómo pensaban, por qué eligieron el meridiano, por qué sabían que el meridiano de hígado nace en el dedo gordo del pie, en su parte interior, y sube por el dorso del pie en la zona interna, y luego por la pierna, por la zona interna, hasta más o menos la zona hepática. Bueno, pues todo eso lo estuvimos viendo y fue un curso muy bonito. Entonces, como que cuando uno se deja llevar por ese instinto, la intuición es más rápida. Es más rápida y digamos, más efectiva, no es como un rayo. El instinto es un poco más penetrante, más interior, más dejarte llevar de lo interior, conectarte con ese, yo digo que es con ese inconsciente colectivo. Y bueno, habría que hablar mucho de esto, pero no es el tema de ahora, ¿no? Y pues a lo mejor los que me están escuchando pues dice que tío pesado con el alma de la acupuntura y no habla nada de la acupuntura. Pues es que no hay tantos libros y tantos vídeos en internet de la acupuntura y tal, bueno, que yo no voy a hablar de ello. Yo me apetece hablar de lo que decía en el primero, que decía, la vida es la medicina. La primera medicina para mí es por supuesto la vida, pero para mí es la acupuntura. Para mí, que es lo que yo estoy haciendo, porque, bueno, por eso lo hago, ¿no? Y esto, y hablar un poquito es que, dicho lo anterior, que es conectarte con ese instinto, y ese instinto se conecta con esos maestros y esa enseñanza que está ahí, que ellos cogieron a su vez,
Ojo, que cogieron, que no es de ellos. Aquí nada es de nadie. Incluso los grandes compositores de música o de cine, de teatro, de pintura, de lo que sea, estos cogen esa información de la vida, se enchufan y lo cogen. Esto es un... Y luego, claro, cobran muchos royalties, que los royalties son una especie de timo de la estampita. Porque es de todos. ¿Por qué es de todos? Porque está ahí. Ellos lo han cogido de ahí. Igual que los maestros anteriores de la medicina oriental, de la acupuntura, cogieron ese tratamiento que les decía la vida, en cuanto te conectas te viene. Y ya está, es sencillamente eso. ¿Y qué tiene de bueno? Yo llevo casi 40 años como médico acupuntor y me parece que es una regulación del cuerpo tan buena, tan interesante, y además que me deja sorprendido, cada día me deja sorprendido, tratando a los pacientes y tratándome a mí. Digo, esto es impresionante, o sea, te hace una regulación, te deja en tu sitio, te quita mucha tontería y te deja en tu sitio. ¿Y cuál es tu sitio? Pues principalmente tu sitio es el descanso, descansar, y te deja descansado, sin tontería, sobre todo te quita el deseo, te quita el hambre ese que tiene todo el mundo en la cultura moderna, que te aplaca ese hambre que viene del deseo y que viene en la medicina oriental, hablamos de que viene de viento, que es el viento interior. ¿Que es el viento interior? Es un movimiento de la mente que está diciendo esto sí o no sé, sí, no, norte, sur, este, oeste, centro, tal, y que no se centra, entonces eso crea viento, y ese viento crea un deseo que no es certero, que es un deseo a todo, a comer, a beber, a sexualidad, a poder, a tener más dinero. ¿Para qué? No sabemos, sin sentido. Bueno, pues esto lo regula muy bien la medicina oriental, y de hecho, si hablamos de los puntos y los puntos fundamentales siempre son iguales, siempre es muy parecido, quiere decir quitar el estrés, quitar el estrés, que yo últimamente ya digo a los pacientes, es que me dicen, tengo estrés, digo, no, tío, usted no tiene estrés, usted tiene cansancio, usted lo que tiene es cansancio, y ese cansancio viene de presión, no de depresión, de presión, que es una presión interna a la que uno mismo se somete. Dice, no, es que tengo presión porque mi jefe me está presionando. Todo mentira. No, es una presión interna a la que nosotros nos sometemos. Puede ser del jefe, o de la suegra, o de la pareja, o de los hijos, o de un hámster, o sea, o de esta sociedad. Es cierto que esta sociedad toda ella nos somete a una presión extrema, pero quien nos sometemos a esa presión somos nosotros mismos, porque aceptamos esa presión como algo fundamental en nuestras vidas. Así que, bueno, eso es lo que quería decir de la acupuntura como un regulador universal de todo. Entonces mi profesor decía, primera medicina, acupuntura, lo primero acupuntura, siempre acupuntura, lo primero acupuntura. Primero acupuntura, segundo musicuestión y tercero hierbas o medicamentos más fuertes, que serían medicamentos de medicina occidental, o el último retoque sería la cirugía, por ese orden. Claro, entonces me dicen los pacientes, pero entonces si dices eso, Javier, ¿por qué no funciona en mi caso? Y digo, pues porque ha llegado un poco tarde. Es decir, primero, cuando empezó el síntoma, en los primeros momentos, primero acupuntura, primero una medicina reguladora. Ahora, ese síntoma lo inhibió con medicamentos fuertes de la medicina occidental, que son buenos, son muy buenos sintomáticos, pero siempre hay que hacer un diagnóstico. Quitar el síntoma, pero luego hacer el diagnóstico. Entonces, no se hizo ese diagnóstico, el paciente se quedó fenomenal y como decimos nosotros, de momento pan, pero luego hambre, ¿no? Y entonces llegó a que ese síntoma fuera una enfermedad y esa enfermedad se cronificara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero siempre acupuntura, una medicina reguladora, que te regule, que te deje en tu sitio, que te deje tranquilo, no estrés, yo ya no voy a hablar de estrés, que te deje así en esa presión, autopresión a la que tú te sometes, que no te somete nadie, otra cosa es que tú dejes que ese alguien o esa sociedad que te someta a esa presión. Yo sé que cuando te conectas, en mi caso, con la medicina oriental, con esos maestros, con ese pensamiento
antiguo del primer acupuntor, que no es ni antiguo, que ya he dicho que no hay tiempo, pues cuando te conectas siempre te viene a ese instinto, la medicina instintiva, y siempre te viene. Y eso con todo. Si te conectas de verdad a la vida, si te conectas de verdad a la vida, te viene todo. Te viene lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, ta. Entonces la gente que hace, pues se conecta con su jefe, o se conecta con su trabajo, o se conecta con su profesión, o se conecta con ese que cree que es ese muchas veces esperpento, ese papel, ese disfraz. Entonces, claro, dice, y ahí nos vienen todas las enfermedades, todas las distracciones y luego todos los sinsabores y todos los dramas. ¿Por qué? Porque te has conectado con el que no eres. Ese que eres te está esperando. Ese que eres te está esperando. Yo, en mi caso, a mi edad, yo lo estoy, digamos, digo, joder, me has esperado mucho tiempo. El otro día volví a casa después de un viaje y digo, normalmente yo siempre echo de menos a alguien, o a alguna pareja, una antigua pareja, algún familiar, y digo, no echo menos de nada, no echo de menos a nadie, y digo, qué raro, esta cabeza se estará volviendo loca porque no echo de menos a nadie. Y luego de repente me vino una sensación muy fuerte, digo, diciendo, te echo de menos a ti, digo, joder, qué bueno. Y además, como ya me tengo, estoy aquí, digo, pues nada, aquí enamorado de mí, o sea, con una alegría, diciendo, ya, claro, así me tengo, así me tengo. Esa es la fuente de la felicidad, es la fuente de la salud, es la fuente de la satisfacción, es la fuente del buen vivir, y el resto no tiene nada que ver con esto. Como decía Jesucristo, ese valle de lágrimas que ustedes se han inventado es mentira. O la otra frase que a mí me gusta mucho, que dice, lo real no puede ser atacado y lo irreal no existe. Bueno, pues con esto les dejo y me imagino que habrá más vídeos de esto de acupuntura, porque me parece un tema interesante hablar de ello. Un abrazo muy fuerte a todos y a todos a mis compañeros, médicos, acupuntores.